Y ahora, señoras y señores, continuamos con un momento muy esperado del día, el momento de presentar la conferencia magistral Economía Naranja, una realidad infinita, a cargo de nuestro invitado internacional, el señor Felipe Buitrago, un profesional con una gran trayectoria, de quien les comparto solamente algunos hitos. Graduado de la Universidad de los Andes en Economía, cuenta con una maestría en Política Pública Internacional. Fue consejero presidencial para asuntos económicos y estratégicos y cuenta con más de 16 años de experiencia en temas relacionados con la economía naranja. Fue director del TICTAC, el tanque de pensamiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, además consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del BID, viceministro de Economía Naranja y ministro de Cultura de Colombia en el gobierno de Iván Duque y coautor de los libros La Economía Naranja, The No Color Economy y La Economía Naranja, una realidad infinita. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Felipe Buitrago. Gracias. Bueno, buenos días todavía a todos. Estoy muy complacido y muy honrado de estar aquí. Una felicitación muy especial a los organizadores, Arlette, Pamela, José y Ángel, que realmente han hecho un trabajo extraordinario. También agradecer, por supuesto, a PNUD, que ha hecho posible mi presencia aquí. Inca, muchísimas gracias por el trabajo que tú y tu equipo han puesto aquí. Y también a todos los socios del gobierno, el Ministerio de Cultura, Prodominicana y otros socios que no me sé muy bien, pero que sé que han sido fundamentales para esto. Esta presentación comienza con una disculpa. De pronto hay personas en el público que pueden ser muy sensibles y uno nunca sabe, a veces ese tipo de situaciones pueden ser incómodas. Entonces, vamos para adelante. ¿Qué pasó? No los veo asustados, no los veo preocupados. Están viendo una enorme boa constrictor tragándose un elefante. El Principito nos enseña que lo esencial es invisible a los ojos. Deberíamos estar viendo no un sombrero, como es la apariencia de esta imagen. Pero empiezo con esto porque muchas cosas que hablamos en Economía Naranja, muchas cosas que hablamos en la era digital, muchas cosas que hablamos en el mundo contemporáneo post-pandémico, es realmente un mundo que a veces es raro, porque algunas cosas parecen ser algo, pero en el fondo hay otros elementos que son importantes para que las cosas realmente puedan suceder. Y les voy a ahorrar a ustedes en esta explicación de cómo le sacamos Segura Naranja, cómo hacemos una realidad el poder trabajar con los creativos, el poder trabajar con la cultura, poder trabajar con el emprendimiento, porque pues podría hacerles la presentación sobre la rendición de cuentas y mostrarles un montón de cifras y cuadros macroeconómicos que para mí son muy divertidos como economista, pero que probablemente caigan en el olvido. Quien esté interesado, ahí pueden encontrar el documento, ahí van a encontrar información, hace más o menos un año, los avances en implementación. Pero enfoquémonos hoy en tres elementos muy importantes para que la economía naranja se haga una realidad en un país como República Dominicana. Primero, la cultura. Segundo, el talento. Tercero, el emprendimiento. Empecemos entonces con la cultura. Y con la cultura quiero destacar aquí al amigo Iron Man. Todos deben estar pensando en Robert Downey Jr., por supuesto, ¿cierto? Sobre todo las mujeres dirán papacito, pero cuando ustedes ven esta imagen, lo que no están viendo, lo que no es visible a los ojos, es que esta es la película que tiene más personas involucradas en su producción. 3.109 personas, es decir, 3.108 no son Robert Downey Jr. ¿Y quiénes son ellos? El personal artístico, por supuesto, los demás actores de reparto, los antagonistas, pero también el director, los directores de fotografía, de sonido, pero también empezamos a ver un montón de personajes que no son creativos. Empezamos a ver en la parte de producción, en la logística, un montón de elementos que no hacen parte de lo que normalmente entendemos como creatividad, pero sin lo cual es imposible que esta imagen evoque lo que nos hace a todos sentir, evoque un momento de esparcimiento, un momento de reflexión. Y si ustedes pasan eso a todas las películas, hemos tenido aquí productores, hemos tenido aquí diseñadores, van a encontrar que en todas las actividades culturales y creativas tenemos cadenas de valor, tenemos esa combinación de creatividad con no creatividad y tenemos creatividad en industrias no creativas
así como tenemos industrias no creativas dentro de la cultura. En la literatura es evidente, la impresión en sí misma no es creativa, es tecnología, es aplicada a poder transformar precisamente palabras, letras en imágenes que imprimimos en un libro, que empastamos y que distribuimos, que accedemos a través de mecanismos de mercado como una librería o a través de mecanismos de no mercado como una biblioteca. También tenemos, por supuesto, carnavales, ferias, festivales, patrimonio inmaterial fundamental para el turismo cultural del que hemos estado conversando. No lo podemos tocar, no lo podemos abrazar, pero sí que lo sentimos, y el turismo y la cultura se comparten a través de un mercadeo muchas veces, pero también a través del boca a boca, es decir, lo que nos hace sentir y lo que queremos comunicar, compartir con otras personas, es lo que hace que este tipo de momentos sean tan importantes, sean tan transformadores, sean tan representativos de la identidad de una comunidad. Al final del día estamos hablando de la importancia de un turismo sostenible. Sostenible no solamente porque qué importante que quien venga de turista no arroje papeles a la calle, o quien es la comunidad recipiente tenga un espacio organizado, también sostenible desde el punto de vista en que la interacción cultural sea constructiva, sea respetuosa y no sea simplemente un proceso de apropiación, un proceso de desplazamiento cultural. También estamos hablando de actividades culturales como el teatro, las artes escénicas maravillosas, irrepetibles una a otra. La misma obra presentada 10 veces son 10 obras diferentes, y es una obra diferente para cada persona en el público. Pero además esto requiere infraestructuras que cada vez son diferentes. Antes hablábamos de casas de ópera, grandes teatros. Hoy en día cualquier parque o espacio público es un espacio idóneo para disfrutar las artes escénicas a través de happenings y de muchísimas otras formas de expresión cultural que cada vez más nos permiten conectarnos y realzar el valor del territorio, el valor de las comunidades y la manera en que se interactúan con nosotros. También tenemos, por supuesto, las artesanías, que podemos verlas de muchas maneras. Muchas veces las pasamos por alto como baratijas, como elementos que simplemente queremos compartir, como algo que encontramos por el camino para llevarle a un compañero en la oficina o a algunos amigos y familiares, pero en realidad son contenedores de identidad comunitaria. Cuando la artesanía está acompañada de procesos de reconocimiento en propiedad intelectual, de realzar su valor estratégico como un objetivo, un objeto que es denominado de origen, como un asunto que tiene que ver más allá del objeto, con el proceso de creación y protección del conocimiento de una comunidad, tenemos algo que realmente transforma comunidades. También dentro de la cultura tenemos, por supuesto, actividades que podemos llamar las no culturales tradicionales. Las creaciones funcionales, tenemos el diseño, tenemos la arquitectura, tenemos la moda que hemos conversado hoy en día y que tienen un profundo significado en nuestro día a día. Tal vez no lo asociemos con las bellas artes, no lo asociemos con una actividad cultural como ir a la ópera, pero todos los días cuando nos vestimos estamos expresando quiénes somos, estamos expresando nuestra pertenencia y nuestras diferencias. Cada vez que vemos una arquitectura en la ciudad, estamos viendo de qué manera la identidad de esa ciudad, de esa comunidad, de ese país se refleja hacia nosotros y hacia los visitantes que tengamos, pero también la manera en la que vivimos, cómo está el diseño, la arquitectura de nuestros andenes, de nuestras vías, de nuestra señalización, es fundamental en definirnos como personas, en definirnos frente a los demás, en hacernos sentir que pertenecemos o no a una comunidad. Adicionalmente tenemos, por supuesto, el gran foro cultural del siglo XX, el audiovisual tradicional, la radio, la televisión y el cine, fundamentales. El siglo XX transcurrió aquí. El siglo XX transcurrió de una manera en la que a través de canales como la televisión abierta, luego la televisión cerrada, a través de las salas de cine, a través de la radio, a través de ese mecanismo de programación, recibimos cultura y conversamos como sociedades. Pero el siglo XXI ha representado una transformación profunda. El siglo XXI es interactivo. Y si el siglo XX era una conversación en la cual yo aquí me paraba a dictarles lo que yo pensaba y que debían seguir, en el siglo XXI es una conversación. Y esa conversación quiere decir que así como los videojuegos y las redes sociales, yo puedo estar aquí diciendo muchas cosas. Mientras tanto, la manera que ustedes lo reciben y la forma en la que lo interpreten se va a reflejar en redes sociales, va a estar transmitido en tiempo real y probablemente en muchos casos podamos tener un seguimiento de la conversación a través de diferentes mecanismos. Eso es maravilloso, pero también es un gran reto. Ese gran reto es un reto que a veces es difícil de entender, porque cuando hablamos de cultura, y como se han dado cuenta, existe esa divergencia entre
la interpretación tradicional, la interpretación, digamos, ortodoxa de lo cultural y una interpretación más amplia, más abierta, más contemporánea y más fluida, pues nos encontramos con que a veces es difícil que se entienda que el Internet no es un asunto pasajero. Esto pareciera un chiste, pero créanme que esto todavía es objeto de conversación en juntas de empresas serias, empresas creativas, canales de televisión, medios de comunicación, editoriales. Dentro del sector mismo de la cultura, algunas personas se resisten a entender el profundo impacto de las tecnologías digitales en la manera en la que se hace, se comparte, se expresa y se vive la cultura. Esto no quiere decir que con lo digital se acabe, se borre lo análogo, lo físico, pero sí lo transforma y transforma la manera en que interactuamos y que lo compartimos, la manera en que lo percibimos, la manera en que lo preservamos, lo comunicamos y lo interpretamos. Esto implica una reinterpretación de la cultura, así como la pandemia nos obligó a repensar los museos, a repensar los teatros, a repensar el audiovisual, a repensar la literatura, a repensar los eventos, pues Internet nos ha venido obligando a repensar todo lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y esto nos lleva al segundo elemento, y es que cuando estamos hablando de talento, podemos verlo con dos perspectivas. Una, en el Internet somos un barril de petróleo. Facebook pagó por sus cuentas de WhatsApp y de Instagram $60, $30 por cada cuenta. Es decir, el costo de un barril de petróleo. Y si somos pasivos, eso es lo que somos, un recurso que se transa. Ahora, podemos ser activos y podemos agregar valor, transformar ese recurso, ese barril de petróleo, en algo que es más que un simplemente contenedor de energía. Y hagamos ese paralelo entre petróleo y talento. El primer gran paso cuando tenemos un recurso natural como el petróleo es descubrirlo. Aquí tienen ustedes una de las plantas de Gawar y esta mancha verde tiene 500 kilómetros de longitud. Se llama Gawar. Gawar es el mayor depósito de petróleo del mundo en Arabia Saudita. Produce 5 millones de barriles de petróleo al día. La pregunta aquí es, ¿cómo se descubre Gawar? Sísmica, diferentes mecanismos para poder encontrar dónde se encuentran las formaciones geológicas, de qué manera se alteran el subsuelo. ¿El talento dónde está? ¿Cómo lo descubrimos? Bueno, el talento es un recurso natural que está bastante mejor distribuido que el petróleo. Donde sea que haya personas, que haya niños, que haya jóvenes, hay talento. Pero ese talento tenemos que descubrirlo idealmente desde una edad temprana. Porque al final del día, si tengo muchísimo talento atrapado en mi población, pero como Gawar está debajo de la tierra y nadie se molesta por ponerme a mí a descubrir si me gusta la literatura, si me gustan las artes, si me gusta la música, si tengo esa posibilidad de crear cosas maravillosas con mi imaginación, pues es tan bueno como inútil, porque va a estar ahí atrapado. Entonces, por eso, además de descubrir los talentos y dar oportunidad desde los colegios para que podamos encontrar las vocaciones de nuestros jóvenes y de nuestros niños, es muy importante que entonces extraigamos ese talento, que lo formemos, que le demos las herramientas en infraestructura, las herramientas de acercarlos a nuestra historia, a las historias de otros países, que los acerquemos a reconocer de dónde vienen, los orígenes de nuestra cultura, el carácter mestizo que tenemos en América Latina y el Caribe. En otros países tienen otras formas de mestizaje. A veces pasamos por alto que nosotros nos reconocemos como muy maravillosos y muy diversos y pasamos por alto que otros países también lo son. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, en los europeos desde América Latina como homogéneos. Y sucede que si uno mira la historia, detrás hay mestizajes enormes, migraciones masivas, momentos de conflicto que han formado el carácter de esos pueblos. Aquí también. Entonces, reconocer que tenemos el talento y que hay que extraerlo, que hay que jalarlo, que hay que
ponerle las herramientas, las infraestructuras para que salgan del fondo es fundamental, pero no podemos dejarlo ahí. Al talento hay que refinarlo. Al petróleo lo podemos refinar como en Yanmaguar. Yanmaguar es la mayor refinería de petróleo del mundo. Refina 1,2 millones de barriles de petróleo al día. Y cuando uno refina el petróleo, pues sucede que casi siempre pensamos de manera muy simple en gasolina, ¿cierto? Sucede que del petróleo, cuando se refina, se derivan miles, de hecho, decenas de miles de productos. Cualquier cantidad de tipos de plásticos, muchísimas formas de energía, las llantas de los vehículos, por ejemplo, pero también medicinas, fertilizantes. Sin petróleo refinado en fertilizantes, más o menos la mitad del planeta moriría de hambre. Entonces, cuando pensamos en refinar, tenemos que pensar que no todos los productos que se refinan son iguales, y lo mismo pasa con el talento. Yo puedo tener enormes cantidades de talento, pero cuando lo refino, encuentro escritores, pero en la escritura encuentro poetas, encuentro novelistas, encuentro libretistas, y cada uno va encontrando que son poetas del romanticismo, poetas del existencialismo, novelistas de aventura, novelistas del amor. En fin, vamos a encontrar una cantidad enorme de refinamientos que son precisamente la esencia de la expresión cultural. Es esa individualidad que en su conjunto definen a una nación, a una cultura, a una identidad. Ese refinamiento es fundamental y ahí tenemos que ser muy atentos porque ese refinamiento se da cuando el entorno es un entorno tolerante de libre expresión. Cuando yo limito ese refinamiento porque tengo unos dogmas preestablecidos de qué es buena y qué es mala cultura, empiezo a cerrar las posibilidades de exploración y explotación de una idea, de su transformación. Empiezo a limitarlo a que solamente puedo hacer gasolina. Y cuando tengo una limitación así, me enfrento a una situación muy grande, y es que cuando yo tengo cultura, cuando yo tengo expresión artística, aquí es muy importante recordar a Machado, en asuntos de cultura y de saber, solamente me quedo con lo que comparto y solamente pierdo lo que me guardo. Porque sucede que cuando tengo cultura, cuando tengo creatividad, yo no consumo cultura, yo no consumo creatividad. Sí, yo consumo un bien cultural o un servicio cultural, pero la creatividad se recicla. La peor forma de consumo es la destrucción. Esta es la plataforma infame de Deepwater Horizon. En esa plataforma se perdió en un periodo de más o menos un mes el petróleo equivalente a la producción de Jaguar de un día, 5 millones de barriles de petróleo, que jamás recuperaremos. Y de hecho en el proceso destruyó ecosistemas y generó grandes problemas ambientales para comunidades y para ecosistemas. Pero cuando yo reciclo las cosas, cuando yo me conecto con la creatividad, pasan cosas maravillosas. Mi ejemplo favorito de reciclar cultura es la Orquesta de Instrumentos Reciclados del Paraguay. Estos jóvenes que ustedes ven acá, ¿cierto? Son de esa orquesta. Esto es un tiradero de basuras a las afueras de Asunción, Paraguay. Esta foto es más o menos vieja, pero construyeron una orquesta con jóvenes a punta de instrumentos construidos con los desperdicios de este tiradero de basuras. Ahora, ahorita teníamos aquí a la mochilera por el mundo. Bueno, estos niños, antes de los 18 años, la mayoría de ellos han visitado 40 o 50 países. Yo personalmente tuve la oportunidad de disfrutar de ellos en el año 2013 en Washington, en el Millennium Stage, en el Kennedy Center, donde 3.000 personas de la comunidad diplomática internacional, de la banca multilateral, de la tecnocracia norteamericana, se reunieron conmovidos a disfrutar de su música, música muy latinoamericana,
música clásica, tocada con instrumentos reciclados. El mensaje aquí es muy simple. Estos jóvenes que vienen de las partes menos privilegiadas de la sociedad paraguaya son jóvenes que han tenido un conocimiento del mundo mucho más grande que los jóvenes muchas veces de élite. Con un elemento muy importante, la cultura transforma a los individuos y les muestra caminos que nadie más les puede mostrar. Estos jóvenes que ustedes ven acá probablemente no vayan a dedicarse a la música en un 90%. La mayoría de la gente que practica un arte en la juventud, que desarrolla un talento, no lo desarrolla para practicarlo como su forma de vida, y eso está bien. El punto es que una persona que practica la cultura desde joven desarrolla habilidades fundamentales, y más ahora que estamos en el siglo XXI. Habilidades que muchos llaman blandas, como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la disciplina, ¿cierto? La creatividad. A mí me gusta llamarlas habilidades esenciales, porque cualquiera de estos jóvenes que decida ser médico, si lo decide, lo va a hacer. No importa que haya nacido en un tiradero de basuras. Si decide que va a ser panadero, lo va a hacer. Pero lo más importante, lo que decida que va a hacer, lo va a hacer bien, porque tiene las herramientas que la cultura le brinda para tener éxito. Y tener éxito no quiere decir ser hiper mega millonarios, no quiere decir ser un Elon Musk o ser un Steve Jobs. Quiere decir, la meta que me propuse la hago realidad, y la hago realidad con integridad y de manera sostenible. Y eso les garantizo que estos niños lo van a tener. Y esto nos lleva al tercer elemento de esta presentación, y es el emprendimiento. El talento, la cultura, esos encadenamientos no son posibles si no hay emprendedores. Porque sucede que para que estos elementos se articulen, para que sea el refinamiento, necesitamos emprendedores que van desde los emprendedores más osados, más ambiciosos, más globales, que crean las plataformas como las redes sociales, hasta los emprendedores tal vez más modestos, pero no por eso menos ambiciosos, emprendedores que se enfocan en la formación, por ejemplo, la formación de una pequeña comunidad, o como el maestro Jorge Chávez, que es el creador de la Orquesta de Instrumentos Reciclados del Paraguay, no está buscando cambiar al mundo, pero sí cambiar mundos, mundos que tal vez son más pequeños, pero que tienen un impacto enorme cuando los sumamos a todos. Los emprendedores son fundamentales, pero un problema con el emprendimiento es que muchas veces nos venden una sola forma de emprendimiento, y hay que hacerlo todo, y hay que ser gigantescos, y no, el emprendimiento puede ser sencillo. Y a veces los equilibrios, y por eso pongo esta imagen acá, son difíciles, porque uno haciendo el equilibrio, andando las casas aquí y esperando que además el tiempo del semáforo se le pase, pues es muy complicado. Pero si entendemos el emprendimiento, por ejemplo, como algo más sencillo y nos enfocamos en lo fundamental, como puede ser aprender a montar en patines. Y cuando yo aprendo a montar en patines, hay una sola cosa que es segura, y es que me voy a ir de jeta. Me voy a caer y me voy a romper todo. Pero para que uno aprenda a montar en patines de verdad, se necesitan tres cosas maravillosas y que se pueden dar. La primera, afecto. Como sé que me voy a caer, como sabemos que el emprendedor va a fallar, y fallar no es fracasar, no es el fin, es parte del proceso, pues necesitamos afecto. Si yo cuando estoy aprendiendo a montar en patines me caigo y mi papá se burla de mí y mamá me dice que soy bobo por intentar patinar, me voy a frustrar y voy a dejar de intentarlo. Y ese aprendizaje de adquirir equilibrio de la primera caída se va a perder. Pero si hay afecto y me felicitan por intentarlo y me dan consejo, me acompañan, pues por supuesto que me voy a levantar y voy a intentarlo de nuevo y volveré a caer, ¿cierto? Pero no importa, porque el respaldo sigue ahí. Por eso es tan importante que en las políticas de emprendimiento, ¿cierto?, tengamos al Estado, tengamos a la sociedad creando los mecanismos de apoyo, espacios donde uno pueda decir, me mandé a emprender, la embarré, ¿qué aprendimos? Me mandé a emprender, ¿cierto? ¿Dónde están los ejemplos que inspiran? ¿Dónde están los espacios de apoyo? Porque es que es difícil psicológicamente.
Uno pierde recursos, pierde tiempo, pero es fundamental entonces ese acompañamiento, el afecto. El segundo elemento que es fundamental para poder hacer un aprendizaje del patinaje, por supuesto, es tener un entorno adecuado. Obviamente, si yo nada más tengo la calle de mi barrio para aprender a patinar, pues voy a aprender a patinar planito, ¿cierto? Y tranquilito. Y eso está bien, porque pues al final del día pues es divertido y puedo jugar con mis vecinos. Pero si yo quiero aprender a patinar bien, aprender a inspirar con mi patinaje, con mi arte en el patín, pues necesito espacios apropiados donde coger impulso, donde me aceleren, donde me muestren que se puede hacer, donde hay obstáculos con los que puedo practicar de manera, digamos, preparada, de manera segura para poder enfrentar esos obstáculos, para que cuando ya salga al mundo real ya pueda saltar por barandas y lo que sea. Entonces, un espacio adecuado es fundamental. Aquí es importantísimo entonces cuando existen las agencias públicas, público-privadas o privadas, que dicen, señores, aquí tenemos una serie de herramientas para que ustedes patinen. Aquí hay obstáculos, aquí hay simuladores, aquí hay mecanismos de aceleración, aquí tenemos formas de acompañar ese proceso para que su modelo de negocio no repita los errores de otros. El canciller Bismarck decía que es de tontos aprender de los errores, porque para eso están los demás que han cometido errores antes que uno, para aprender de esos errores. Un entorno adecuado es precisamente eso, es un espacio donde tal vez no se evitan problemas, pero sí se practica y se mejoran las habilidades. Y finalmente, por supuesto, si me voy a caer y me voy a dar duro, tengo que tener mecanismos de protección. Porque es que una cosa es que yo me caiga y me zarandee y quede como turulete un momento. Otra cosa es que yo me caiga y me abra una chamba de 10, 15 centímetros o me fracture un brazo y quede fuera de las pistas no durante unos minutos, sino durante unas semanas. Es muy importante en el emprendimiento fallar pronto y fallar barato. Y cuando uno está fallando barato, pues es muy importante que también tengamos en cuenta que aparte de esos tres elementos, la financiación del emprendimiento es central. Y las 3 P's, que son tradicionalmente las 3 formas más comunes de financiación del emprendimiento, que son los parientes, los parceros y los pendejos. Y sucede que para poder intentar el emprendimiento necesito poder meterle una 4ª P o una 4ª letra a esto, y es la solidaridad precisamente. Por eso es lo importante de los fondos de apoyo al emprendimiento. Son fondos que van de alguna manera a veces a fondo perdido, a veces van un poco tomando riesgos o van mitigando el costo de emprender. Porque si yo tengo que asumir todo el golpe del emprendimiento, difícilmente puedo salir adelante. Por eso mismo, esos fondos son el equivalente a las medidas de protección que reducen el daño que nos causamos cuando fallamos en emprendimiento. Todos estos elementos al final del día pues son los que nos permiten consolidar un entorno donde la cultura es diversa, donde la cultura responde a los diferentes elementos, que entiende que estamos en un entorno digital, en un mundo que es cambiante constantemente, donde también entendemos que tenemos un talento que no es simplemente tener el talento. Podemos quedarnos dormidos en los laureles pensando que porque tenemos grandes músicos, grandes cineastas, lo que sea. No, hay que buscar constantemente ese talento, sacarlo de las aulas de los colegios, acercarlo a las herramientas y juntarles un entorno de emprendedores que es diverso, que es dinámico y que constantemente está proponiendo las soluciones y los encadenamientos que hacen que la cultura y la creatividad puedan crear valor. Y todo esto nos lleva a algo que yo sé que esto también asusta un poquito, y lo pongo acá no para hacerles una reflexión completa, pero es para mostrarles que cuando uno hace política pública, llega un punto donde toca sentarse a hacer el trabajo duro de escribir las cosas. En Colombia, el concepto de economía naranja lo llevamos a una política pública, con unas bases conceptuales, con un plan de acción y seguimiento
que si las sumo son más o menos unas 140, 150 páginas de literatura, muy recomendadas para quienes quieran hacer la política pública. Pero las resumimos en esta gráfica y lo que me interesa de esta gráfica que miremos es la integralidad. Miramos que tenemos un acompañamiento de los temas de información para tomar mejores decisiones, que entendemos la importancia de las instituciones, las transformaciones institucionales, las adaptaciones de cómo tomamos decisiones y comunicamos información, la centralidad de la infraestructura, también cómo es que los encadenamientos, la industria es esencial para que no nos quedemos en que tenemos mucho talento, sino que podemos llevarlo a la comunidad a través de bienes y servicios que han sido construidos a partir de las ideas. La integración, esos mercados locales e internacionales. Según el talento, según el producto, según el momento, hay algunos que tienen un potencial de nicho, otros que son nacionales, otros que son internacionales, pero que todos tengan esos mecanismos claramente. La inclusión, que es ese rol que tiene la cultura en construcción de ciudadanía, en construir mejores ciudadanos, pero también en construir comunidades que son más tolerantes, comunidades que son mucho más abiertas. Y finalmente la inspiración, esos modelos a seguir y a derrotar. Y cuando vemos esto, vemos que además hay una respuesta integral a esos objetivos de desarrollo sostenible, a esos objetivos que tienen Naciones Unidas y que como comunidades internacionales hemos construido, donde cuando uno mira los ODS, si les hacemos una lectura general, vemos algo que para uno en el sector de la cultura es un poquito frustrante. Y es ninguno de los 17 dice ni cultura, ni creatividad, ni patrimonio. Pero cuando les damos doble clic, encontramos que la cultura es efectivamente medio y fin de muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y es aquí precisamente donde quiero que nos detengamos. Cuando tenemos una rosa de los vientos, cuando tenemos una brújula y hemos definido un norte claro, podemos entonces entender los vientos, las corrientes, el entorno y la manera en la que tenemos que articular los recursos que tenemos, que son escasos, en un horizonte de tiempo. Y con un plan podemos construir precisamente esos elementos o esas herramientas que necesitan los jóvenes para que nuestro talento se transforme en una herramienta para el futuro. Entonces, el resumen es muy simple. Podemos ver problemas con forma de sombrero o podemos ver oportunidades del tamaño de un elefante. Muchísimas gracias.